Hola, ¿qué tal? Soy Marta Garay. Estoy a cargo de un colectivo que se llama Santo Remedio, Literatura para Niñas y Niños. Somos un colectivo de personas formadas en temas de infancia, literatura y arte. Nuestra misión es defender el derecho de niñas y niños a la lectura y escritura literaria, sobre todo de niñas y niños que tienen poco o ningún acceso a esta práctica. Trabajamos principalmente donde niñas y niños se encuentran de manera natural, como las escuelas, áreas educativas dentro de los museos o ferias de libros. También construimos espacios de lectura y diseñamos el concepto de talleres de las áreas de niños y jóvenes en ferias de libros. Está conmigo mi amiga y colega Valeria Sáenz, que ahora se presentará porque juntas conversaremos sobre el tema que nos trae hoy aquí, que es ampliar universos poéticos. Es una experiencia literaria de lectura de poesía contemporánea, escrita e ilustrada para niñas y niños. Hola, Vale, por favor, cuéntanos un poquito de ti. Gracias, Marta. Es un gusto enorme estar aquí junto a ti y todos y todas quienes nos están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro en el que les compartiremos nuestra experiencia con la poesía y un grupo genial de niños y niñas. Mi nombre es Valeria Sáenz y soy mediadora de lectura a tiempo completo. Vivo en Ecuador y estoy al frente de Casa Búho, un proyecto de fomento de lectura para niños y niñas que funciona en un pueblo pequeño llamado Machalilla que queda a las orillas del mar. Es un lugar muy bello, pero con muchos problemas como derechos básicos insatisfechos, y si hablamos de un acceso a libros es poco o nulo, ¿no? Por eso nos propusimos la misión de transmitir el amor por la lectura y acompañar a la infancia de esta localidad a fortalecer su proceso de formación como lectoras y lectores. Ofrecemos nosotros varios programas de lectura diseñados para niñas y niños desde los 4 meses de edad, ¿no? Hasta los 12 años. Y con el cariño y el apoyo de la comunidad, este 2021 cumplimos 5 años trabajando para Machalilla. En el 2019 nosotros inauguramos la primera biblioteca especializada en literatura infantil de la parroquia de Machalilla, espacio que está enteramente pensado y creado para la comunidad que recibe todos nuestros servicios de forma gratuita. Ahora, a continuación, quiero darle la palabra a Marta porque ella nos va a explicar por qué estamos aquí. Adelante, Marta. Gracias, Vale. Pues estamos aquí porque queremos contarles esta experiencia que vivimos juntas, Casa Búho y Santo Remedio, durante los meses de mayo a diciembre de 2020. Bueno, pues en este tiempo de pandemia trabajamos en colaboración de manera virtual. Nos propusimos ampliar los universos poéticos de niñas y niños de Casa Búho, partiendo de la idea que lo poético ya está en ellos. Solo quisimos compartirles poesía escrita e ilustrada para ampliar sus referentes y encontrar juntos aquellos discursos poéticos, narrativos y visuales que conectaran más con ellos. Y entonces quiero que Vale empiece a contar cómo es que empezó todo. Gracias, Marta. Bueno, les voy a contar qué hicimos en Casa Búho luego de que explote la pandemia a nivel global. Pues nos tocó adaptarnos como todos a la nueva realidad, que a pesar de que no nos gustaba, era eso o nada. Así que recurrimos a la tecnología y tuvimos que hacer nuestras sesiones de lectura virtuales por medio de Zoom. Pero aquí hay que recalcar una cosa. Aquí también abro un paréntesis para darles un pequeño contexto. Es que lamentablemente la brecha tecnológica en Machalilla es inmensa, ¿no? No hay internet, wifi en las casas, no poseen computadoras o laptops. Lo que suelen tener es un teléfono de baja gama para una familia numerosa, ¿no? No tienen datos móviles tampoco, entre otras cosas. Entonces, esto hizo que muchos de nuestros beneficiarios y beneficiarias
estén y hayan quedado sin acceso a nuestros programas por culpa de la falta de tecnología, ¿no? Entonces hay que recalcar eso, es muy importante. Sin embargo, sentíamos igual la inmensa necesidad de continuar llevando la literatura a las vidas de los niños y las niñas. Entonces, para todo ese grupo que se quedó fuera de las clases virtuales, nosotros creamos un club de lectura por medio de WhatsApp, que sí ha sido como la única herramienta que hemos podido encontrar para llegar a la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra manera de solventar ese vacío. Sin embargo, con el grupo que sí, el grupo reducido que sí tenía acceso a las clases virtuales, hemos estado trabajando toda esta pandemia y entonces en tiempo seguía pasando y seguíamos confinados, ¿no? Y en mi planificación les cuento que así empezó todo, ¿no? Estaba contemplado realizar una semana de lobos y lobas, es decir, por una semana entera leer libros donde sus personajes principales eran un lobo o una loba. Entonces, cuando Marta nos visitó en el 2019, ella nos trajo un regalo hermosísimo, un libro, claro, y era Lunática de las autoras Marta Riva Palacio y Mercé López. Y ahí se me ocurre contactarla y proponerle hacer un taller de poesía relacionado al tema. Invitación a la que, para la suerte de Casabúo, dijo que sí. Entonces atendimos a varias reuniones de planificación juntas, intercambio de ideas, programas piloto para luego así iniciar el trabajo directo con las niñas y los niños. Y a partir de ahí ya no pudimos parar porque nadie quería parar. Así nace esta alianza maravillosa. Pero ahora sería chévere que nos cuentes, Marta, cómo fue para ti. Claro que sí, vale. Pues tuvimos la increíble oportunidad de conocer a la comunidad de Casa Búho en la reinauguración de este espacio lector. Ahí Santo Remedio impartió 2 talleres de poesía de una sola ocasión. Y bueno, esto nos referimos a los talleres efímeros, en donde pues pudimos conocer, principalmente el objetivo era conocer a niñas y niños de la comunidad y explorar algunos libros de poesía, como el álbum poema Una casa muy abierta. Esto es de Pequeño Editor, este libro. Leímos también extractos de un híbrido de poesía que se llama Cada quien su casa, de Petra Ediciones, y un verso de María Cristina Ramos. La pasamos muy bien, muy, muy bien, pero desde entonces pensaba que aquellas pequeñas acciones se quedaban como buenos momentos con la poesía, pero hacía falta un proceso que durara en el tiempo para que sucediera algo más hondo. Y justo en aquella ocasión decidimos regalar a Casa Búho el álbum Poemas que menciona Vale, Lunática, que es Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños. En ese momento, pues ese fue el momento que marcó lo que sucedería después. Pero antes de seguir, quisiera que nos preguntáramos algo, ¿no? ¿Qué es la poesía o qué de la poesía que quisimos en ese momento y queremos pues transmitir a los niños, ¿no? ¿O cuál? Bueno, pues principalmente, primero que nada, nunca hemos querido definirla en realidad, porque leí alguna vez que García Lorca decía que él no sabría definirla, aunque sabía perfecto lo que era un poema. En nuestra experiencia, la poesía es jugar con las palabras y las imágenes. En Santo Remedio hemos centrado mucho el trabajo que hacemos en promover la poesía y gracias a eso ahora podemos sentirla, disfrutarla y sabemos que la poesía puede estar en muchas otras partes. En este recorrido hemos descubierto que la poesía escrita e ilustrada amplía nuestros referentes y con la práctica le encontramos mucho más sentido. Así que acudimos a la poesía que se está haciendo ahora y por eso le llamamos contemporánea, ¿no? Tiene 15 años haciéndose este tipo de literatura. Entonces, tal vez nosotros jamás vamos a poder definirla, pero sí sabemos y sentimos qué es la poesía. Partimos del hecho de que la poesía se produce y se promueve y se lee mucho menos que la narrativa.
Y es por eso que le estamos apostando a mantener un espacio permanente dentro de las actividades de Casa Búho, y lo hemos conversado mucho con Vale. Queremos que sea de manera permanente, claro, mientras los niños y niñas quieran. Y bueno, pues estamos viendo en pantalla estos libros que queremos que los niños y niñas de Casa Búho conozcan, porque están curados por el Fondo de Cultura Económica y la Fundación para las Letras Mexicanas. Y esto quiere decir que, bueno, tiene una variedad de estilos de escritura, de ilustración, y hay una diversidad de miradas porque todos los autores que han ganado este premio pues son de diferentes países, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando en materia, quisiera que Vale nos cuente ahora su propia experiencia con la poesía, o sea, cómo era antes para ella la poesía y ahora después de haber vivido esta experiencia. Vale, ¿nos quieres contar? Claro que sí. Bueno, para esto voy a tener que ser muy honesta, ¿no? Antes de que llegues tú, Marta y Santo Remedio, a mi vida y a la vida de Casabú, la poesía era algo completamente ajeno a mí, ¿no? Algo muy lejano. Yo nunca antes tuve esa oportunidad de explorar y vivir la poesía. Por lo tanto, la poesía no estaba tan presente en nuestras actividades diarias de lectura en Casabú. Fue por eso que un día me planteé la idea de introducirla, pero yo no lo podía hacer sola. No sabía bien cómo hacerlo. Lo que sí sabía es que era imperante que las niñas y niños de Casabúo debían conocer, leer y disfrutar la poesía. Es aquí donde entra Marta con sus talleres a aportar y compartir su conocimiento con nosotros. Y necesito decirles que el tiempo que hemos trabajado junto a Santo Remedio con Marta ha sido un viaje maravilloso al universo, ese universo que nadie debería dejar de visitar, que es la poesía. Bueno, han sido meses inolvidables en los que el trabajo junto a Marta y los niños y las niñas nos ha brindado experiencias muy, muy enriquecedoras. Hemos hecho hallazgos alentadores y hemos confirmado conceptos indudables como que la mayoría de las niñas y niños recibe la poesía de manera natural y fluida. En Casabú ahora, o sea, nos fascina leer, nos fascina el arte y ahora la poesía. Hoy el vínculo con la poesía existe y es fuerte. Pero, ¿cómo logramos tanta maravilla, no? Marta, a continuación, les va a contar cómo empezamos a estructurar los talleres. Dale, Marta, tienes la palabra. Gracias, Vale. Pues miren, ¿de qué se trataron estos talleres? Bueno, la primera temporada de talleres que nombramos Universos Poéticos duró de mayo a septiembre de 2020 y continuó con el arranque de la segunda temporada que nombramos Nuevos Lenguajes Poéticos. Esta sucedió de octubre a diciembre de 2020. Acordamos juntas que trabajaríamos con un solo libro, el mencionado Lunática, y también hacer un piloto del taller todas las mañanas de los lunes e impartirlo en las tardes de ese mismo día para probarlo entre nosotras y tener, para mí muy importante, siempre la opinión de quien conoce mejor a la comunidad de niños y niñas con los que estamos trabajando. En este caso es Vale. Entonces, bueno, pues así sucedió. Primero leímos la primera doble página del libro Lunática. Exploraron los niños y niñas las imágenes, surgieron muchísimas palabras sobre las que veían y eso los entusiasmó tanto que no paraban de participar. Se sentían felices de sus hallazgos poéticos, visuales, y pensamos que ese momento era el mejor para dar pie al ejercicio de escritura. Estos ejercicios salían de la inspiración de lo que leíamos y veíamos. Construyeron sus primeros versos con palabras que habían encontrado en las ilustraciones, las que empezaban con las letras que tienen su nombre, y también hicieron algo que es completar los versos a partir del primer verso de la poeta, y eso les pareció muy divertido. Describieron constelaciones, bueno, más bien descubrieron las constelaciones en el libro y ellos hicieron sus propias constelaciones personales. De esta manera iniciamos y cada que sucedía un taller hacíamos lo mismo.
el mismo mecanismo. Después se fueron agregando momentos en las sesiones, donde ellos también querían leer. Entonces, primero escuchaban la lectura de nosotras, porque ya conocíamos los versos, y después leían ellos. Al principio, Vale me había comentado que los niños no escribían mucho, que las veces que lo habían intentado se quedaban un poco en blanco, ¿no? Entonces decidimos que por lo pronto no los haríamos escribir, sino solo verbalizar sus versos. Y gracias a la tecnología compartíamos la pantalla en todo momento y entonces ellos podían leer sus creaciones que nosotras íbamos escribiendo en ese momento. Pasado un tiempo pensamos que además de leer un solo libro y ahondar en él, ir más allá de una lectura superficial, que es la primera, los niños debían conocer a la par otras voces, otros estilos de escribir poesía contemporánea. Fue así que recurrimos a los libros álbum poema. Esto quiere decir, estos libros que ven ahora en pantalla son libros que son un solo poema desplegado en un libro álbum. Entonces, este se lee en minutos y tiene un efecto de vivir una experiencia completa, de principio a fin, como todos los álbumes. Entonces, en ese momento de la construcción de la metodología del taller, quiero que Vale comente cómo fue que integramos dos prácticas de Casa Búho al taller de poesía. ¿Nos puedes decir, Vale, cuál es esta metodología de Casa Búho? Claro que sí. Bueno, vamos a explicarles primero la estructura de Casabúho, ¿no? En Casabúho las sesiones de lectura generalmente tienen 4 momentos muy importantes. El primero es el que hemos denominado libre exploración de libros, que consiste en que cada niño y niña que llega a Casabúho libremente escoge el libro que quiere y lo puede leer solo, acompañado, en voz alta o en silencio, ¿no? Luego viene la hora del cuento, donde yo o otra persona les lee un cuento y conversamos sobre este libro. Después realizamos alguna actividad artística a la que hemos denominado la hora de la creatividad. Y para finalizar, la hora del juego, pues creemos que el juego es un laboratorio de aprendizaje. Marta supo entender muy bien esta metodología y la fusionó a la perfección, a la nuestra, ¿no? Y ahora los niños y las niñas de Casabó están muy comprometidos con ella y les encanta sus talleres. Marta a continuación va a describir cómo lo fusionó. Claro que sí, Vale. Pues integrar primero la libre exploración, que es el paso 1 de la metodología de Casabúho. Bueno, para esto pensamos que, como les acabo de mencionar, los niños debían conocer una amplia diversidad de formas de estilos poéticos para cada sesión, además del libro en turno, Lunática. Entonces, al inicio arrancamos ofreciendo 4 libros álbum poema y que fueran pues nuevos, ¿no? Le pusimos un número a cada libro y así el que tuviera la mayoría de votos, el número que tuviera la mayoría de votos, sería el que leeríamos en ese momento. Después usamos una ruleta donde poníamos los nombres de los libros y pues leíamos el que surgía al azar. Más adelante, pues ya pudimos leer todos estos libros que ven aquí, que fueron una maravilla, todos distintos y pues los niños los exploraron igual, no tan a profundidad, pero sí surgían muchas, pues observaban cosas que ni Vale ni yo veíamos de las ilustraciones y disfrutaban la poesía, ¿no? Entonces, después de este momento surgió lo que ya habíamos comentado, la lectura de versos e ilustraciones del libro en turno, luego la escritura de versos y integramos la hora de la creatividad. Y lo hicimos en cada sesión, una propuesta lúdica, plástica, que se resolvía siempre con elementos de la naturaleza, de la cocina, y que se relacionaba estrechamente con la doble página que estábamos leyendo. Finalmente, para integrar la última parte que se hace Casa Búho, que es la hora del juego, pues lo hacíamos suceder, tratábamos que sucediera durante toda la sesión,
pero cuando daba tiempo, porque conforme fuimos avanzando, todos querían leer, todos querían escribir, entonces no eran suficientes 2 horas y no podíamos hacer un juego, pero muchas veces sí lo hicimos y bueno, hicimos estos juegos conocidos como Basta en México o Stop ya en Ecuador, o el de veo una cosita que es amarilla, y bueno, todo esto lo hacíamos usando las imágenes del libro y las palabras de los versos. Entonces, bueno, pues ya para este momento ya habían leído 16 libros, álbum, poema y escrito decenas de versos. Entonces, pasaron 2 cosas muy importantes que Vale nos va a contar. Sí, pasaron 2 cosas súper, súper importantes que son, la primera fue la creación del primer cuadernillo de versos, escrito por niñas y niños de Casa Búho, donde la intención era que ellos puedan ver reflejado su trabajo y puedan volver a leerlo y poder, volver a esos versos que ya habían escrito, ¿no? Y poder también mostrárselos a su familia. Y además, no solo contentos con el cuadernillo que nació en la plena efervescencia de los talleres, también hicimos un encuentro, un lanzamiento del cuadernillo donde las familias de los niños y niñas que participaron asistieron y fue como muy bonito. Y el segundo evento muy importante que fue como para cerrar con broche de oro la primera edición de estos talleres de poesía fue el encuentro que se generó entre los niños que habían leído Lunática por más de 2 meses y sus autoras. Entonces fue un momento muy especial para todos, para los niños, para las doctoras, para nosotras, donde ellos pudieron conversar, hacerles preguntas, comentar sobre lo que habían leído y que les había dejado el libro, en fin. Entonces fue algo inolvidable para todos. Esos dos eventos fueron como el broche de oro de todo esto. Cuéntanos, Mar. Exactamente. Sí, bueno, ahora cuento esta parte del cuadernillo que nos pareció que debía suceder cada que terminara una temporada de talleres. Tiene que ver con el tiempo que ocupamos en leer un libro, álbum, poemas de los premios hispanoamericanos de poesía para niños, que la meta pues es leerlos todos, ¿no? Como leímos Lunática, de esa manera tan profunda. Y bueno, Casa Búho organizó la presentación de este cuadernillo y pues con sus familias. Fue un momento súper importante porque los niños leyeron en voz alta sus propios versos y sus familiares estaban muy orgullosos de escuchar a sus hijos leer sus creaciones y los niños estaban felices de leer sus versos, ¿no? Entonces, bueno, pues estaban tan sorprendidos los niños de haber leído de esa manera el libro de Lunática que, que pues pensamos en esto de invitar a las autoras para que las conocieran, se conocieran entre ellos y fue así como nos organizamos, Casa Búho diseñó unas invitaciones súper lindas para las autoras y ellas nos dijeron que sí, nos respondieron muy rápido que sí, les parecía una gran idea y nos organizamos con ellas para hacer este encuentro lo mejor, lo más entrañable posible. Y bueno, así una cosa muy inspiradora porque las autoras contestaban a preguntas de los niños y ellas también hablaban sobre su vida y eso fue realmente muy inspirador. Entonces, pues, después del cuadernillo y de la presentación con las autoras, este encuentro, pues ya hasta el momento, pues hemos leído a profundidad junto con niñas y niños de Casa Búho estos 2 libros, Lunática y Cuando fuiste nube, que estamos por cerrar esta segunda temporada con Cuando fuiste nube. Hemos leído juntos 16 álbum poema, que bueno, ya los vieron todos los 16 hace un poco que los mostramos. Y los niños bueno, hemos escrito entre todos más de 70 versos en esta temporada, ¿no? Entonces, bueno, a continuación les queremos compartir para cerrar esta charla
unos hallazgos que Vale me comentó y que yo estoy completamente de acuerdo con ellos. Y cuéntanos, Vale, ¿cuáles son estos hallazgos? Bueno, han sido hallazgos muy que nos han dado mucha fortaleza en este proceso. La primera es la recepción de la poesía, ¿no? ¿Cómo la aceptaron? La aceptación de los niños y las niñas a la poesía fue súper natural, o sea, mucho más natural de lo que esperábamos. Un recorrido lector, este recorrido lector que han tenido los niños han hecho que la poesía sea mejor recibida. Entonces, estos talleres y estas lecturas buscan lograr que esa mirada natural de la poesía no se pierda. Porque, ¿qué pasa cuando uno crece, no? Se va alejando de la magia, de la fluidez, de la musicalidad de las palabras. Dejamos de sorprendernos, lo cotidiano pierde su toque, los objetos son solo objetos, pero con la poesía todo vuelve a tener sentido. Entonces, es muy alentador este punto. Ahora, otro es sobre los libros complejos, o sea, estos libros con características difíciles o aparentemente complicados nos hacen pensar que no les va a gustar. Entonces, nosotros comprobamos que hay libros como Lunática que con un buen acompañamiento y trabajo sí pueden ser disfrutados al máximo, ¿no? No debemos frenarnos. Otro hallazgo importante tiene que ver con la escritura y la lectura de imágenes. Para nosotras es un hecho que la lectura y la escritura no pueden estar separadas. Entonces, al inicio yo tenía mis dudas sobre realizar ejercicios de escritura, pues lo que menos quería era que los niños y las niñas asocien los talleres con algo escolar. Pero de manera altamente sorpresiva, ellos y ellas se soltaron a escribir sin miedo, con muchas ganas de plasmar sus ideas para luego orgullosamente leerlas en voz alta para todo el grupo que estaba en esa clase. Y yo le he dicho a Marta que es como que reinventaron Lunática. Entonces, bueno, también la siguiente apreciación es muy personal, pero para mí los niños y las niñas con los que hemos trabajado estos meses, o sea, ellos leen las imágenes casi perfectamente, pues son ellos y ellas quienes ven cosas y detalles en las ilustraciones que nosotras no veíamos y nunca nos dejan de sorprender gratamente. Entonces, esta mirada aguda al arte de los niños nos ayudó a todos a comprender mejor y profundamente a la poesía y con esto llegar a encontrar el sentido. Y por último, también creemos que la autoestima, la motivación, el crecimiento personal de estos niños y niñas sí se ha visto fortalecido a través de estos talleres, ¿no? Después de estos talleres, porque ellos han podido ver en sí mismos y en sí mismas que todas sus capacidades, cómo ellos tienen esa habilidad de crear, de escribir, de expresarse, entonces, eso creemos que les ayuda en su desarrollo tanto intelectual como emocional. Entonces, han sido hallazgos importantes y de los que nos sentimos súper contentas y con ganas de continuar. Por eso ahí la poesía ya vive en Casabúo, gracias a estos talleres y como dijo Marta, pues el plan es continuar y que sea algo permanente, si es que sí los niños y las niñas lo desean, ¿no? Entonces, a continuación, bueno, antes de ya despedirnos, quiero agradecerle mucho a Marta por todo, por compartir con todos nosotros su conocimiento. También quiero agradecer mucho a nuestro amigo Xavi por la invitación a este espacio y ser parte de este primer simposio de literatura infantil y juvenil de la UNED. Muchísimas gracias a toda la guarida de leones y leonas y ha sido un gusto enorme estar con ustedes este día. Gracias, Marta. Muchas gracias, Vale, por la oportunidad de trabajar la poesía juntas con niñas y niños de Casa Búho. Ha sido una experiencia impagable. Ya te lo he dicho muchas veces y bueno, estoy muy contenta y agradecida con Casa Búho, contigo, por este espacio que se ha creado, ¿no? Y bueno, también con el simposio, nuestro amigo Xavi, muchísimas gracias por la invitación.
Y bueno, pues esto es solo una semillita que queremos seguir trabajando y verla crecer. Queremos hacer más fuerte nuestra alianza, porque, bueno, hay una autora que admiramos mucho, que ella es escritora, poeta y especialista de la LIG, Mar Venegas. Ella siempre cita a Wittgenstein, con esta frase de él que dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces nosotros eso es lo que más queremos, ¿no? Ampliar el universo de palabras de los niños, de palabras poéticas, los universos poéticos que ellos tienen, para que su mundo sea más amplio, ¿no? Entonces esperamos que esta práctica que hemos hecho juntos y juntas sea de inspiración y de esperanza para ustedes que están aquí escuchándonos en estos tiempos tan complejos. Gracias y hasta luego.